Hola, ¿qué tal? Estos son los cálculos de la práctica 2 de termodinámica del equilibrio de fases, denominada propiedades molares parciales. Los objetivos de esta práctica son determinar el volumen real de mezclas de soluciones, aplicar el principio de Arquímedes para determinar la densidad de cada una de las soluciones, determinar para cada solución el cambio de volumen de mezclado, ajustar los datos experimentales a una ecuación que es la expansión de Redlich-Quistel, así como determinar los volúmenes molares parciales de agua y alcohol en distintas soluciones binarias, determinando las densidades de las mismas. Para esto vamos a recordar un poco qué es una solución ideal y qué es una solución real. Para la solución ideal nosotros hacemos cálculos tomando en cuenta como si fueran soluciones, sustancias puras que no se mezclan, no se toma en consideración el comportamiento que existe cuando se mezclan las dos sustancias y únicamente se toman como propiedades aditivas de cada uno de los sistemas. Sin embargo, cuando hablamos de una sustancia real, debemos considerar que existen interacciones entre las moléculas. Esto quiere decir que puede haber fuentes de hidrógeno que hagan que se junten un poco más las sustancias. Aunque no se lleva a cabo una reacción química en sí, el solo hecho de estar dos sustancias diferentes mezcladas genera una diferencia en el sistema. Y vean, por ejemplo, para la sustancia ideal, el cálculo de la propiedad molar, bueno, aquí viene M como mayúscula. Recordemos que una M mayúscula representa cualquier propiedad extensiva de la materia. En este caso, volumen, vamos a considerar, por ejemplo, que el volumen en este caso sería como la sumatoria del número de moles multiplicado por el volumen que tendría cada una de las sustancias si se considerara pura. Sin embargo, para un volumen ideal, para una sustancia ideal, nos pide multiplicar por eso se llama propiedad molar parcial, por un volumen molar parcial de cada componente, que me indica cuál es el comportamiento que tiene cada sustancia. Por ejemplo, la sustancia 1 dentro de la mezcla, o si fuera un 2 aquí, sería el comportamiento que tiene el volumen 2, volumen de la sustancia 2 que tendría dentro de la mezcla si fuera una sustancia pura, si no hubiera interacción entre ellas. Entonces, es importante recordar que para el ideal lo hacemos a partir de las propiedades de las sustancias puras, y para el real tenemos que considerar esas interacciones que se hace considerando el volumen molar parcial. Por eso es importantísimo poder calcular esta propiedad cuando estamos hablando de termodinámica del equilibrio de fases. Para poder hacer esto, necesitamos haber hecho unos cálculos previos, ustedes ya los tenían. Es referente al volumen que necesitan de agua y de metanol para preparar la mezcla. Por ejemplo, recordemos que todo lo que tiene X, bueno, el subíndice 1 es referente al metanol y todo lo que tiene el subíndice 2 es referente al agua. Aquí ya tengo unos datos que ocupé para hacer mis cálculos. Y por ejemplo, si yo hiciera una sustancia con un volumen total de 25 mililitros, tendría que preparar la suma de los dos. Por ejemplo, para punto 1, necesitaría un volumen 1 y un volumen 2, o sea, un volumen de metanol y un volumen de agua. Para esto únicamente ocupo las fórmulas de volumen que vienen en su manual y dice que, por ejemplo, para la fracción mol de punto 1, yo requiero multiplicar por el peso molecular del componente 1, que es metanol, entre la densidad del compuesto 1, que es 0.792. Todo esto lo multiplico por el volumen total, 25, 30, 50, el volumen de mezcla que ustedes vayan a preparar, entre, obviamente, el total, que sería punto 1, o sea, X1 por el peso molecular 1 de 32, entre la densidad 1 de 0.792, más X2. Si X1 es punto 1, X2 va a valer punto 9. Entonces, punto 9 por el peso molecular 2 entre densidad 2. De esta forma que si se dan cuenta, las unidades se van a cancelar del numerador con el denominador. Entonces, aquí no importa las unidades que pongan, es recomendado ocupar gramos por mililitro y gramos por mol para que sea más sencilla la cancelación, bueno, sus cálculos, pero así lo tendrían que hacer y se cancelan las unidades y les queda el volumen en mililitros. Lo mismo harían para el componente 2, ocuparían fracción mol 2, que es 0.9, peso molecular 2 de 18, entre densidad 2 de 0.997, y aquí sería el total, otra vez por 25, que es el volumen total de la mezcla. Ya que tienen esto, se tienen que sumar, y una vez que hagan esta suma, tiene que darles algo muy cercano a 25. Entonces, se pide por favor que calculen de manera independiente volumen 1, volumen 2, y como forma de comprobar es que les dé los 25. No calculen nada más uno y le resten porque estarían forzando a que les dé el resultado correcto.
Una vez que tienen eso, vamos a comenzar a preparar las soluciones. Para eso vamos a ocupar el método dinámico de cálculo de densidades por medio del flotador. Y para eso necesitamos preparar mezclas con los volúmenes calculados previamente, agregando primero el agua, que es el compuesto más denso, y después poco a poco el metanol. Agitamos y anotamos las observaciones. El video anterior, el video que compartí la semana pasada, me parece, tiene que ver un poco con las consideraciones teóricas de las propiedades molares parciales. Esto les puede ayudar un poco para poder visualizar cuál sería el comportamiento que tendrían estas sustancias, y ustedes lo van a ver en cada una de las mezclas que ustedes preparen. Para esto, después vamos a medir las densidades. Estas densidades las vamos a medir con el principio de Arquímedes, para lo cual tenemos que medir la densidad real de los componentes puros y de las mezclas que preparamos. Recuerden que en las dos sustancias que se encuentran en los extremos son sustancias puras. En este es únicamente agua porque tiene 0% metanol. Esto es únicamente metanol, tiene 0% de agua. Entonces tenemos sustancias puras en los extremos y tenemos también mezclas a diferentes composiciones. Vamos a pesar el flotador en el aire, que esto es montamos nuestro sistema como está aquí, tomando en consideración que no choque el soporte metálico y la base con la balanza, que no estorbe para poder hacer la medición, y que el flotador no choque con las paredes, ¿ok? Una vez que tienen eso, vamos a poner en la balanza el flotador. El flotador es un pedazo de vidrio colgado con un hilo, y vamos a tomar el peso del flotador en el aire. Antes de poner una probeta, medimos cuánto pesa solito esto. Después vamos a poner la probeta con agua y con alcohol, y vamos a ver cuánto pesa este flotador en cada una de las soluciones. Finalmente vamos a hacer esto con todas nuestras soluciones para poder saber cuál es la densidad de cada una de ellas. Para esto vamos a hacer los siguientes cálculos. Volumen 1 y volumen 2 son los cálculos previos que ya hicieron para conocer el volumen de cada una de las sustancias para preparar su mezcla. El peso I es el peso del flotador en cada una de las soluciones que tuvieron experimentalmente. Después tienen empuje del flotador en cada una de las soluciones. Este empuje del flotador lo van a calcular con la diferencia del peso del flotador en el aire, o sea, WF, menos WI, menos cada uno de estos pesos. El siguiente valor va a ser la densidad. La densidad va a ser el empuje del flotador de cada una de las soluciones, ustedes van a calcular aquí, entre el volumen del flotador. Pero ojo con esto, el volumen del flotador es un dato constante. Por lo tanto, porque finalmente era un flotador de vidrio, no estuvo cambiando el volumen, entonces este volumen lo vamos a calcular a partir de los datos del agua. Con el empuje del flotador en el agua, o sea, el dato que nos salga de aquí, entre la densidad del agua, que sería la que ocuparon para sus cálculos de punto 997. Con ese dato, siempre van a ocupar ese volumen del flotador, y si se dan cuenta, las densidades van a estar cambiando en función únicamente del empuje de cada una de las soluciones. ¿Cómo podemos saber si está bien o no nuestro cálculo? Cuando hagamos nuestro cálculo de las sustancias puras, tienes que darnos los datos que tenemos teóricos, o muy cercanos a los datos teóricos. Si no nos dieron estos datos cercanos a los teóricos, algo hicimos mal al momento de hacer la experimentación, y hay que verificar, a lo mejor paramos con el flotador puesto, y lo que tendríamos ya sería el empuje, pero ya directamente sin hacer la diferencia. Después tendríamos el peso molecular de cada solución, que la calculamos como un peso molecular promedio con los datos teóricos, y después tenemos el volumen real, que va a ser el peso molecular que calculamos previamente entre la densidad que calculamos también en la parte experimental. El volumen ideal va a ser el teórico, peso molecular por su fracción entre densidad de cada uno de los componentes, y la diferencia de volumen va a ser el volumen real menos el volumen ideal. Esta diferencia de volumen o cambio en el volumen de mezclado nos representa la diferencia que hay entre un volumen real e ideal al comportarse como mezcla. Lo que comentábamos, cuando ya se lleva a cabo la intercalación de los dos compuestos, existen interacciones entre ellos, y esas interacciones generan un cambio en el volumen de mezclado. Aquí tiene que darles valores negativos, puesto que en todos disminuyó el volumen, porque hay una compresión en las moléculas, ¿no? en el acomodo de las moléculas.
Entonces, las sustancias puras tendría que darle 0 o cercano a 0, y aquí tendría que ir aumentando conforme aumentan las composiciones y disminuyen. Cuando ustedes grafican composición contra cambio de volumen de mezclado experimental, o sea, delta B experimental, la última columna contra X1, tiene que darles algo similar a esto, una parábola. Si les queda algo similar a esto, significa que hicieron bien la experimentación. Si les queda algo así, significa que hay que hacer algún ajuste. De hecho, no se preocupen, como les quede la gráfica, vamos a hacer el ajuste. Para eso tenemos que ocupar la ecuación de Redlich-Quiste. Esta ecuación de Redlich-Quiste nos indica justamente que este volumen de exceso, cambio en el volumen de mezclado o diferencia de volumen de real e ideal, que es exactamente lo mismo, se va a calcular a partir de unas constantes ABC, y de unas composiciones que ustedes ya conocen. Para cada una de las composiciones ustedes van a obtener estos datos. Entonces, ustedes van a realizar primero, se dan cuenta, conocen nada más las composiciones y el cambio de volumen. No saben cuánto valen A, B y C. Justamente con sus datos experimentales de esta gráfica, ustedes van a poder obtener esos valores de ABC, y es lo que vamos a hacer ahora. Para eso, si se dan cuenta, nuestra expresión de Redlich-Quiste es esta. Si quisiéramos nada más que fuera un término, una ecuación cuadrática como esta, nos está estorbando este X1 y X2 y estas variables. Por eso hacemos un cambio de variable en el que X va a ser X1 menos X2, únicamente para simplificar, y Y va a ser delta B, todo lo dividimos entre X1 por X2 para quitar este término. Nos queda que Y va a ser delta B entre X1 por X2 y X va a ser X1 menos X2, de tal forma que nos quede que Y es igual a más bx más cx cuadrada. Ojo con esto, esta es la expresión que vamos a ocupar, por lo cual es una ecuación cuadrática de segundo orden. Necesitamos conocer A, B y C. Aquí, ojo con esto, C es el término que está asociado al término cuadrático, y para esta expresión A es el término independiente. Entonces, en el ajuste por cambio de variable únicamente hacemos nuestra diferencia para cada una de las composiciones y hacemos nuestra división de delta B, que fue la última columna que obtuvimos en la tabla, entre X1 por X2. Obtenemos estos datos. Una vez que tienen eso, chicos, van a graficar X contra Y y van a obtener entonces una gráfica que se ve, digamos que con un mayor número de picos. Eso significa que son los puntos que tienen mayor error y que son los que se van a corregir. Para eso hay dos opciones. Ustedes pueden encontrar las ecuaciones, las variables A, B y C a partir de una regresión cuadrática en la calculadora o a partir de Excel, cuando ustedes vayan a obtener los valores para una ecuación polinomial de orden 2. En ambos casos, tienen que verificar lo siguiente. La expresión que estamos resolviendo tiene el término cuadrático, la variable C. Si su ecuación de la calculadora o su ajuste de Excel viene C más BX más AX cuadrada, tendría que cambiar los valores de A y C. Verifiquen bien qué ecuación está resolviendo para que ustedes puedan poner el término independiente y el término cuadrático de la manera correcta. Ya que tienen esto, chicos, ustedes van a hacer el ajuste el cálculo de delta B ajustada. Ahora ya conocen A, B, C para todos los datos experimentales que se ajustaron. Ya conocen X1 y X2. Aquí ya tienen entonces el delta B ajustado para los puntos en los que llegó a estar mal la experimentación. Ya que tienen eso, vuelven a graficar la composición contra el cambio de volumen experimental, y en esta ocasión ya les va a quedar algo así, ¿ok? Entonces, una vez que les quede algo así, significa que ya ajustaron correctamente, que ya tienen los datos bien, y que para todo el intervalo de experimentos tenemos datos coherentes. Pero eso es únicamente el inicio para poder hacer el cálculo de la propiedad molar parcial, que es lo que nos interesa. Recuerden que este cálculo de propiedad molar parcial nos va a permitir conocer el volumen real de nuestra mezcla y no únicamente el ideal, como lo vimos al principio. Esto se puede calcular a partir de derivadas parciales en función del número de moles de cada componente o a partir de las reglas de mezclado. En este caso lo vamos a hacer a partir de las reglas de mezclado porque son más sencillas y únicamente se ocupan derivadas totales. Ustedes van a calcular, recuerden que M1 y M2 es cualquier propiedad extensiva de la materia, y para nuestro caso, esta M va a ser delta B, que va a ser delta B1 más delta B ajustado, que ya calculamos aquí, más
X2 por la derivada de delta B con respecto a X1, y para la propiedad molar 2 es exactamente lo mismo, pero vamos a derivar con respecto a X2 y multiplicar por X1. De tal forma que nos va a quedar lo siguiente. Nuestra delta B ya sabemos que es esta, que es la ecuación de Redlich-Quispe. Si vamos a derivar con respecto a X1, tenemos que quitar todas las X2 que tenemos. Para quitar estas X2, recuerden que el 1 es igual a X1 más X2. Si yo despejo X2, me queda 1 menos X1. Voy a sustituir, donde vea X2, voy a poner 1 menos X1, como lo hice aquí. Voy a desarrollar todo el álgebra, multiplicar X1 por 1, menos X1 por X1, X1 al cuadrado. Todo esto va a multiplicar a este término que hay que simplificar, hay que utilizar todo el álgebra que ustedes ya dominan perfectamente, simplificar lo más que puedan, y vamos al final, ya que está simplificada, a derivar cada término con respecto a X1. Les recomiendo que agrupen términos semejantes para facilitar los cálculos. La recomendación es que agrupen en función de las variables. Por ejemplo, A por X1 más 4X2 más 5X1 al cuadrado. X2 no les va a dar 5X1 al cuadrado más 5X1 al cubo más 4X1 a la quinta, ¿no? Más B, por ejemplo, podría multiplicar a 4X1 más 5X1 al cuadrado más 6X1 al cubo. Y lo mismo con la C. ¿Ok? Entonces el punto es ir agrupando términos en función de A, B y C para que ustedes puedan derivar más sencillamente. Ya que ustedes derivan, ese sería, el término que estarían haciendo sería obtener este que está aquí, la derivada de B con respecto a X1. Ya que tienen esta ecuación, van a multiplicar por X2 y le van a sumar el delta B ajustado para obtener delta B1. Esto es para cada una de las composiciones. Si se dan cuenta, delta B ajustado tenemos 11 valores, o sea, 11 puntos que trabajamos. Aquí tenemos composiciones desde 0 hasta 1, también son 11 datos. Entonces, delta B1 van a ser también 11 datos que vamos a hacer. Lo mismo va a ser con respecto a X2, pero en este caso donde veamos X1 vamos a poner 1 menos X2. Igual, agrupamos términos, actualizamos lo más que se pueda, simplificamos, derivamos con respecto a X2 y listo. Este término otra vez va a ser este que está aquí, vamos a multiplicar por X1 y le vamos a sumar delta B ajustado. Eso nos va a dar la diferencia de volumen del componente 2 molar parcial. Para que después ocupemos nuestras reglas de mezclado y podemos llenar la tablita que viene al final. Estas reglas de mezclado de propiedades molares parciales nos pide calcular delta B1. Delta B1 molar parcial nos indica cuál va a ser la diferencia de volumen que tendría el componente 1 dentro de la mezcla, que sería el delta B ajustado, más lo que nos dio de la derivada por X2. Para delta B2, igual nos indica cuál es la diferencia de volumen generada por el compuesto 2 dentro de mi mezcla cuando disminuyó el volumen, y se calcula de la siguiente forma. Después tenemos volumen molar parcial del componente 1 y volumen molar parcial del componente 2. B1,0 y B2,0 es el volumen que tienen las sustancias puras. ¿Ok? A eso le vamos a sumar delta B1 y delta B2 que calculamos aquí. Recuerden que tienen que ser valores pequeños. Ustedes experimentalmente agitaron, vieron que disminuía el volumen, pero muy poquito. Entonces, si les da valores mayores de 5 mililitros, algo hicieron mal en sus cálculos y hay que revisar. ¿Ok? El volumen real ajustado va a ser lo que comentábamos, X1 por el volumen molar parcial del componente 1 más X2 por el volumen molar parcial del componente 2. Aquí estamos considerando ya las interacciones. El volumen ideal sería X1 por volumen 1 como sustancia pura más X2 por volumen 2 como sustancia pura. ¿Okay? Esa sería la forma ideal de su volumen, esa sería la forma real, que ya considera todas las interacciones. Por último, les pide que ya que hicieron esos cálculos, hagan su gráfica. Van a graficar volumen molar parcial del componente 1 y del componente 2, así como el volumen real y volumen ideal en la misma gráfica. ¿Ok? Todo lo van a hacer con respecto a X1 y en sus conclusiones le van a poner justamente qué son las propiedades molares parciales, a qué se deben, qué beneficio tiene calcularlas o para qué les sirven, a qué se debe que su sustancia tenga un comportamiento ideal o real, según sea el caso, y a qué se debe que el delta B sea negativo, ¿ok? Eso sería todo lo que tendrían que poner mínimo en sus conclusiones. Si quieren poner más cosas, ya saben que están en libertad, pero por lo menos esos son los puntos que voy a evaluar, ¿ok? Eso es todo, chicos. Cuídense mucho. Cualquier duda ya saben que me pueden mandar mensaje. Hasta luego.